Hola estudiantes de cuarto año, bienvenidos a esta nueva clase virtual. En esta ocasión vamos a abordar los temas vinculados para la elaboración del trabajo práctico número 4, y de esta forma para que ustedes puedan comenzar con este trabajo. eh, este trabajo es un poco más largo de los anteriores porque va a reunir una serie de características que vamos a explicar al final. El trabajo número 4 tiene que ver con el tema de la familia. Eh, en primer lugar, debemos aclarar que todo ser humano tiene un elemento propio que lo individualiza del resto de los seres humanos. Y es lo que hemos dado en llamar personalidad. Cada uno de nosotros desarrolla a lo largo de su etapa formativa una personalidad que lo hace que nos hace a cada uno de un único y con características propias. Eh, si bien el estudio de la psicología ha caracterizado y ha, digamos, clasificado las diferentes personalidades y encontramos clasificaciones generales que desde esa disciplina se utiliza, entonces podemos hablar de personas con personalidades coléricas, flemáticas, eh, bucólicas. ¿M? Eh, lo que podemos decir en común es que estas personalidades, eso es un punto en el cual no vamos a entrar hoy, sino que lo que vamos a entrar es en cómo el entorno que nos rodea favorece de alguna forma el desarrollo de nuestra personalidad. Y en disciplinas como la sociología, por ejemplo, lo que vamos a encontrarnos es que para los sociólogos hay tres elementos que favorecen el desarrollo de nuestra personalidad, eh, a la cual le podríamos agregar un cuarto elemento. El primero es el componente genético, eh, que se podría relacionar un poco con esto que la psicología estudia. Lo que heredamos de nuestros ancestros. A eso es a lo que vamos a llamar el componente genético. Luego está el primer vínculo que todo ser humano establece, que es con el núcleo familiar, donde uno desarrolla los aprendizajes básicos. Este, nosotros como personas en el entorno familiar aprendemos a fijar la vista. Cuando nacemos, aprendemos a fijar la vista, aprendemos a sentarnos, a pararnos, a controlar esfínteres, a hablar, eh, y empezamos de una manera lógica a copiar actitudes y comportamientos porque es con la familia en donde uno tiene los primeros vínculos humanos. Y después existen un tercer elemento que es el que vamos a llamar la cultura. Y cómo la cultura influye en el desarrollo de nuestra personalidad dependiendo de los elementos culturales que caractericen a la civilización en la cual vivimos. Este, no es lo mismo hablar del desarrollo de la personalidad de un ser humano en la civilización occidental que en la civilización oriental, este, que haber nacido en un país como la Argentina o en otro país de América Latina o en Estados Unidos o en Europa o en África o en China. Este, Eso va a desarrollar una impronta muy característica. Y como parte de esa sociedad del cual nosotros somos miembros, también es cierto que el contacto con otros pares, además del contacto
que desarrollamos en la familia, vamos a encontrarnos con el aporte a nuestra personalidad que desarrollen los iguales, aquellos pares con los que establezcamos vínculos o relaciones. Dicho esto, veamos qué es lo que pasa en la familia y por qué en las diferentes civilizaciones el concepto de familia se mantiene y se continúa. Eh, y vamos a decir en primer lugar que la familia es un medio de socialización. Por esto que decíamos al principio, nosotros en el núcleo familiar aprendemos las reglas de convivencia básica. Entonces, por ese motivo, la familia se nos va a presentar como una unidad natural y una unidad necesaria. Es una unidad natural porque, como la naturaleza humana es ser sociable, los seres humanos se caracterizan justamente por ser seres sociables, es la familia el primer vínculo que establecemos eh, como seres humanos y por nuestra naturaleza humana. Y es una unidad necesaria porque justamente esos primeros aprendizajes de convivencia que nosotros desarrollamos son los que después nos permiten integrarnos al resto de los grupos sociales. En ese sentido, diremos que dentro del núcleo familiar se establecen vínculos y esos vínculos generan también relaciones de derechos y deberes entre los padres y los hijos. Eh, esas relaciones se dan de la siguiente manera: entre esposos o cónyuges, primero, entre padres a hijos e hijos a padres, y entre hermanos. Eh, acá va a jugar un poco también eh, las reglas éticas o morales que cada familia mantenga. En toda familia existe, ¿sí? Entendiendo que cuando hablamos de ética moral nos estamos refiriendo a aquellas reglas o leyes que nos establecen la diferencia entre lo bueno y lo malo. Em, ¿Cuál es la relación de derechos y deberes entre esposos o cónyuges? Em, Está claro que el vínculo establecido entre ambos es el amor mutuo. Em, por lo tanto, si no hay amor entre los cónyuges, no podemos decir que haya una relación eh, de de matrimonio, que es el nombre que va a recibir esta unión entre dos personas, a los que llamamos cónyuges. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que es un acto voluntario y libre. O sea, ese amor mutuo me lleva a unirme con otra persona de una manera libre, por lo tanto, no puede haber ningún tipo de condicionamiento. En otras épocas, en la civilización, existía lo que se llamaba el casamiento por poder, que era cuando, o los casamientos arreglados, que era directamente cuando los padres arreglaban entre sí el casamiento de los hijos, y el matrimonio de los hijos. Esa práctica ya ha desaparecido, solamente algunas civilizaciones orientales la mantienen, pero ya no es una práctica acostumbrada en la civilización occidental, hace ya mucho tiempo que ha desaparecido. Eh, por lo tanto, solamente podemos entender que haya unión entre dos cónyuges cuando hablamos de amor mutuo. De ese amor mutuo se desprende la procreación de los hijos, este, y la crianza de los hijos. Entonces, lo que vamos a ver acá es que lo que va a surgir como principal deber es el respeto entre todos los miembros del núcleo familiar, de los cónyuges entre sí,
de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Este, Debiendo los hijos a los padres el respeto adecuado y de parte de los padres hacia los hijos la responsabilidad en lo que es la manutención de los hijos. Y después surge una relación de derechos y deberes entre los hermanos. Y aquí diremos que eh, esa relación será entre hermanos mayores y hermanos menores, estableciendo que los hermanos mayores deben ayudar a los padres en la crianza de los hermanos menores y que los hermanos menores deben respetar a los hermanos mayores como si fueran sus padres. Porque obviamente cuando en alguna ocasión eh, los padres faltan, muchas veces es conveniente no disolver los núcleos de hermanos y si no hay un adulto responsable familiar que se haga cargo, muchas veces se ha decidido que lo conveniente es que sea un hermano mayor el que tome ese rol. Acá entonces aparecen dos palabras que son originarias del latín y que han dado significado a términos modernos. Uno es la palabra patrimonio y la otra es la palabra matrimonio. Eh, Probablemente no sepamos, pero el origen de estas palabras es del latín. En realidad significa pater dominus y mater dominus, o sea, el dominio del padre y el dominio de la madre. Pater dominus, el dominio del padre, significa que el padre es el que sostiene la casa. Y mater dominus es el dominio de la madre, significa que la madre es la que se ocupa de la casa y de la crianza de los hijos. Esto obviamente ha ido cambiando con el tiempo. Hoy por hoy ya no es tan así. Hoy por hoy la mujer trabaja y coopera en el sostenimiento económico de la familia y los padres varones se han involucrado más también en la crianza de los hijos. Este, pero es bueno tenerlo en cuenta porque a veces cuando se utilizan estos términos, el no saber qué significan lleva a utilizaciones por ahí incorrectas. Este, por eso es bueno saber el origen de el origen de las palabras. Diremos también entonces que, así como en la legislación argentina aparece también un aspecto a tener en cuenta, y es que en la década del 80 del siglo XX, la República Argentina dio un paso que fue establecer si el vínculo entre dos cónyuges llamado matrimonio se podía disolver. Obviamente estamos hablando de lo que a finales del siglo XIX se constituyó con el nombre de matrimonio civil, este, y entonces en la década del 80 del siglo XX se sanciona en la República Argentina la ley de divorcio, estableciendo que puede haber una disolución vincular del matrimonio. Em, si bien es entendible que puede ser necesaria la disolución, porque hay una situación eh, conflictiva que impide la armoniosa convivencia de los cónyuges, eh, el divorcio es el mecanismo que se ha encontrado para darle solución a esta dificultad. En el momento que fue sancionada, la ley de divorcio establecía la necesidad de acuerdo de ambos cónyuges para establecer la disolución del vínculo matrimonial. Hoy, con la reforma del Código Civil del año 2015, el divorcio se volvió unilateral, o sea, alcanza con la voluntad de uno de los cónyuges de querer divorciarse. Por otro lado, también diremos y agregaremos un dato que tiene que ver con lo que se llama planificación familiar. ¿Por qué queremos mencionar esto? Porque es importante tener en cuenta
que así como es un acto libre de dos personas unirse en una relación de cónyuges, también es un acto libre y voluntario de las personas la decisión de tener hijos. La planificación familiar concretamente tiene que ver con la decisión de ese núcleo conyugal de cuántos hijos desean tener, de qué manera y en cuánto tiempo, y poder planificar la conformación del núcleo familiar que están empezando a conformar. Este, o decidir si una familia quiere adoptar o no, por ejemplo. Eso es parte de la planificación familiar. Esto es porque hay que tener en cuenta que hay tratados internacionales de derechos humanos que han establecido que son las familias las que deciden cuántos hijos quieren tener, este, o si quieren tener hijos o no, como un acto libre de las personas. No puede haber en este caso ningún tipo de condicionamientos de los gobiernos o de los estados, como ocurre, por ejemplo, en algunos países en donde la cantidad de hijos está limitado por leyes estatales. Teniendo en cuenta esto que acabamos de decir, vamos a aclarar algunos aspectos eh, que se desprenden de lo que se llama derecho de familia y que está reglamentado por el Código Civil de la República Argentina. Vamos a quedarnos en el caso argentino para no irnos por las ramas con ejemplos internacionales. Acá yo menciono una disyuntiva que ha existido en la República Argentina. Matrimonio o concubinato, o sea, unión legal o unión de hecho, como también se lo conoce. ¿Por qué menciono esto? Porque es también importante aclarar que con la reforma del Código Civil en el año 2015, este, el concubinato de 5 años con acta de concubinato firmada ante el registro civil de la República Argentina es considerado como un vínculo matrimonial y por lo tanto, en caso de disolución, necesita también una disolución legal a través de un divorcio o, por otro lado, aclarar también que cuando esa relación de concubinato está establecida y ya tiene más de 5 años, todos los bienes económicos adquiridos en el matrimonio son bienes gananciales. Esto se modificó porque históricamente lo que había ocurrido es que, como en el concubinato no podían inscribirse los bienes como gananciales, este, o sea, las cosas que podía comprar la pareja, ¿m? Eh, es decir, una casa, un auto, etcétera, qué es lo que ocurría? Los bienes se registraban a nombre de uno de los dos integrantes del concubinato y eso provocaba que al momento de disolverse el núcleo, como era una unión de hecho, se disolvía también de hecho, pero los bienes no se repartían. En este caso, aplica lo mismo que en caso de un divorcio para un matrimonio legalmente constituido. ¿Qué pasa con la patria potestad? ¿Y qué es la patria potestad? La patria potestad es la tutela que los padres ejercen sobre los hijos. Em, ¿Por qué vale la pena también aclarar esto? Porque también se han introducido algunos cambios y eso es importante tenerlo en cuenta. Eh, Hasta el cambio introducido en el año también 2015, o sea, todo tiene que ver con la reforma del Código Civil de la República Argentina de ese año. Hasta ese momento, los hijos eran los hijos del matrimonio. Eh, o sea, que si uno de los integrantes del matrimonio tenía otros hijos, eh, era lo que se llamaban hijos ilegítimos o hijos extramatrimoniales. Y por lo tanto carecían totalmente de derechos en caso de muerte en caso de muerte de los padres. Eso se cambió, ya no existe más la categoría de hijo ilegítimo o hijo extramatrimonial,
o sea, todos los hijos que una persona tenga son hijos legales ante la ley y tienen derechos. Eh, Decía que la patria potestad es una tutela, o sea, es la responsabilidad que tienen los padres sobre los hijos de tomar decisiones por ellos hasta tanto, hasta tanto, los hijos tengan posibilidad de decidir por ellos mismos. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando legalmente una persona alcanza lo que se llama la mayoría de edad, que por la reforma de la Ley de Protección de la Infancia del año 2009, en la República Argentina esa edad fue fijada en 18 años. Cumplidos los 18 años, la persona es considerada adulta y automáticamente deja los padres de ejercer la patria potestad sobre ellos. Con lo cual también finalizan las responsabilidades legales de los padres sobre los hijos. Por lo tanto, los hijos pueden empezar a decidir sobre su vida este, y pueden también empezar a sostenerse económicamente. Eso es lo que se llama pérdida de patria potestad natural. ¿Mm? Em, ¿Cuándo desaparece también la patria potestad? Cuando los padres mueren antes de que los hijos alcancen la mayoría de edad. Y en ese caso lo que corresponde es nombrar un nuevo tutor, y en ese sentido por eso es importante a veces eh, si se dan situaciones en las que un hermano mayor está en condiciones de hacerse cargo de los hermanos menores. Eh, la patria potestad también se puede perder en la República Argentina. eh, Generalmente se da por situaciones cuando es decidida por una autoridad judicial la pérdida de la patria potestad, por ejemplo, cuando hay una situación que amerita porque corre riesgo la integridad del menor, o en caso de abandono. Eh, en la República Argentina, para ser considerado abandono, para que un hijo sea abandonado por un padre, es un periodo de 2 años en el cual no tiene que haber ningún tipo de contacto. En ese sentido, si se diera esa situación, al ser considerado abandono, este, el, el padre o la madre que ejerce el abandono perdería automáticamente la patria potestad. Em, Mientras existe la patria potestad, los hijos están sujetos a la autoridad están sujetos a la autoridad de los padres. En función de esto, y aclarando la cuestión de los hijos, vamos a meternos en un tema a veces un poco complicado y que también ha tenido modificaciones con la reforma del Código Civil del año 2015, y que tiene que ver con la cuestión de la herencia y el testamento. ¿Se puede testamentar en la República Argentina? Sí. ¿Cuál es la condición que uno tiene que reunir para poder testamentar? No tener hijos. En ese sentido, quiere decir que cuando una persona no tiene hijos, este, puede escribir un testamento y designar herederos. Si la persona tiene hijos, la escritura de un testamento sería totalmente inválida porque para la ley argentina los herederos naturales de los padres son los hijos. Entonces, desde el momento que uno tiene hijos, los hijos son los herederos naturales de los padres y uno, por la ley argentina, tampoco puede desheredar a los hijos. Por lo tanto, los padres pueden estar disgustados con los hijos, pero el día de mañana, cuando ellos mueran, todo lo que los padres, eh, todos los bienes materiales que los padres dejen, pasan a los hijos. ¿Cómo se reparte en el caso de que los hijos sean varios? En eso la ley no cambió. Si hubiera un cónyuge sobreviviente, casado legalmente o que tenga un concubinato mayor a 5 años, eh, el cónyuge sobreviviente es heredero del cónyuge fallecido en el 50% de los bienes. El otro 50% se distribuye equitativamente entre todos los hijos
reconocidos o no de el padre fallecido. Em, es importante tener en cuenta que esto se cambió justamente porque lamentablemente a lo largo de la historia argentina se habían producido serios conflictos legales a raíz de este punto por la participación en la herencia o no de hijos extramatrimoniales o ilegítimos. Bien, esto es todo por ahora. Si surgen dudas al respecto, nos podemos contactar. Me pueden escribir a los medios de contacto que ustedes ya conocen. Estamos en condiciones de hacer el trabajo práctico número 4 y en ese sentido vamos a hacer una breve aclaración. El trabajo número 4, ustedes van a desarrollar un informe sobre dos temáticas que son problemáticas que afectan a la familia en el día de hoy, en la República Argentina, que son el abandono infantil y la adopción. En el cuadernillo de actividades, ustedes cuentan con material básico como para hacer una aproximación a qué es el abandono infantil y cómo es la adopción en la República Argentina, qué requisitos uno tiene que reunir para adoptar en la República Argentina. La idea de escribir un informe es que ustedes puedan profundizar esta temática. Para los que no han escrito nunca un informe, la aclaración es que un informe es una presentación descriptiva de un tema. O sea, yo opino en un informe, no. Eh, puedo hacer recomendaciones, pero lo importante es presentar el tema, describirlo, indicar qué es lo que ocurre. Eh, por eso, la idea es que ustedes puedan abordarlo. Eh, ese informe eh, tiene que reunir una serie de condiciones. Tiene que estar estructurado, tiene que estar estructurado, eh, tiene que estar dividido en títulos, tiene que tener una carátula, la carátula tiene que mencionar para qué materia se va a presentar, el año, el nombre del alumno, el nombre del profesor, eh, el colegio en donde la materia es dictada. Si a alguno le llega a faltar esta información, me la puede pedir. Eh, y como les decía, la idea es describir, es presentar qué es lo que está ocurriendo, presentar la realidad de lo que está ocurriendo. Eso es lo que uno hace cuando escribe un informe. Bien, como les dije antes, sí, estamos ya entonces en condiciones de elaborar el trabajo número 4. Fíjense la información que les facilité en el cuadernillo. La información es básica, por lo tanto, ustedes de ahí se pueden basar en esa información y de ahí tienen que ampliarla. Para ampliarla lo pueden hacer buscando en Internet. Recuerden que eh, toda información que ustedes busquen tiene que estar citada a la fuente, o sea, de dónde fue extraída la información que ustedes van a utilizar para redactar su informe. Bien, nos vemos entonces en la próxima clase.